¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Cócteles Populares. Dímelo. Si aún no me conoces, hoy te traigo un cóctel muy especial porque es un cóctel que nace en México. Y para los que no saben, yo adoro a México. México es uno de los países que más está en mi corazón. Hay muchas personas hermosas, tengo referentes en todos lados. O sea, tengo referentes en la música, referente en los negocios, referente en las novelas, referente en todo. O sea, referente en las bebidas alcohólicas, el tequila, el agave. México está en mi corazón y yo realmente espero con este video seguirme conectando con ustedes, pueblo querido de México, y espero que esta comunidad crezca. Te quiero contar que mi academia se encuentra en 3 países y el cuarto país en el que me gustaría que estemos es en México. Así que si te gustaría que estemos allá, déjame en los comentarios y regálame un like. Hoy vamos a hacer la margarita, pero no me voy a meter en terrenos movedizos de la historia, del coso, del qué sé yo. Vamos directo a la práctica. Te voy a enseñar a preparar 2 tipos de margarita. Una margarita tratando de que sea lo más clásica posible, y por otro lado vamos a hacer una margarita que es muy famosa en el mundo. Creo que es inclusive hasta más famosa que la margarita clásica. Margarita. ¿Sí estás listo? ¡Let's go! Lo primero que vamos a necesitar es enfriar la coctelera. Y vamos a colocar a enfriar la copa margarita. Esta copa margarita tiene diferentes historias, así que si me estás viendo y la conoces, déjala en los comentarios por qué tiene esta forma. Para hacer el margarita vamos a necesitar tequila. Aquí aclaro que después de mis investigaciones se utiliza tequila de 100% agave, pero este es el que tengo yo aquí, así que ustedes bánquensela y sean felices. Luego vamos a necesitar jugo de limón y luego vamos a necesitar licor de naranja. Ojo acá con el tema del licor de naranja. Yo sé que en algunos lados se conoce con Cointreau, también sé que se conoce con Grand Marnier, pero yo tengo el Triple Sec. O sea, era una cosa para decir que tengo un licor de naranja económico. Solamente les quiero aclarar esto, mi gente. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes van a decir: Hoglan, vi el Grand Marnier y sale, no sé, en $100 y pico. Vi el Cointreau igual, $100. Vamos a ser claros, vamos a ser honestos. No todo el mundo puede acceder a un Grand Marnier y un Cointreau. Entonces Triple Sec va perfecto. Dímelo. Y por último te voy a añadir la azúcar. Esto te lo voy a añadir yo. Yo te voy a añadir el almíbar. ¿Por qué? Porque originalmente se endulzaba con el mismo licor de naranja, pero a mí me gusta añadirle un pequeño porcentaje de azúcar para balancearlo y que no quede tan fuerte y tan ácido. Si tú conoces otra receta, ya sabes, déjala en los comentarios para que la comunidad se nutra. Añadimos 60 ml de tequila. ¡Fua! Bien rico. Una parte de limón, abajo, y una parte de Triple Sec. Y el azúcar sí me gusta que no sea tan invasivo, sino como para reforzar un poquito el dulzor. Entonces vamos a añadir media parte, ¿ok? Como sabes, me encanta escucharlos en los comentarios si tienes otra versión, pero para mí esta es la versión más adaptada al público actual, ¿sí? Batimos. ¡Ah! Tuki. Y acá entonces viene la magia. ¿Por qué la magia? Porque la magia de la margarita es hacer la crusta de sal. Básicamente la crusta de sal no es más que un borde de sal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a agregar un limón. Seguimos. Entonces este limón lo vamos a pasar así por el borde para que sea como nuestro pegamento y que sea cítrico al mismo tiempo y sea agradable. Luego lo que vamos a hacer es un platito con sal. Lo vamos a tener preparado para hacer el borde. Hay unas crusteras y todo, cosas profesionales innecesarias. Platito con sal, así no gastamos de más. Y empezamos a pasearlo así por el borde.
Fíjense. Tuki. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que el limón nos sirve de pegamento para pegar lo que sería la sal. Luego hacemos así. Bueno. Fíjense este bordecito. Ojo, hay personas que les gusta que sea más fino, otros que sea más grueso, el eterno debate. Dejen en los comentarios cómo les gusta a ustedes. Hoy quiero que revienten los comentarios, por favor, porque yo sé que este cóctel se conoce en todo el mundo. Servimos. Si te da la sensación de que falta, sí, porque esta es más grande, pero no quería alterar la receta. Es una copa que trae 1 onza más. O sea, debería quedar un poquito más llena, pero no te perturbes por esto, yo simplemente te lo cuento. Yo sé que estás perturbado y perturbada igual, pero bueno, todo va a estar bien. La vida con una margarita sabe mejor. Salud. Dímelo. No sé si lo están grabando así close up, pero yo digo dímelo igual. Che, está buena margarita. Está el equipo, están los juacos ahí que quieren margarita. Vamos con la segunda margarita. Para esta margarita yo sé que a algunos les va a encantar, otros se van a reír, pero lo voy a hacer igual. Esta margarita ustedes se van a quedar locos, pero esta es la margarita que más he vendido. Hay una tercera margarita que se vende muchísimo, que es la Frozen. Ustedes saben, en licuadora, ahí todo hielo frappé. Obviamente que esa a mí no me gusta y a la mayoría de los bartenders no nos gustan, pero al cliente le encanta. Esta que te voy a enseñar el día de hoy es una margarita que solamente por la imagen ya atrae a mucha gente, pero yo sé que mis amigos los bartenders así, tú sabes, super clásicos, van a decir, hola, ¿qué carajo estás enseñando eso? Pero mira lo que me importa, Así que vamos a darle. Bueno, igualmente vamos a tener una copa bien helada y nuestro coctelera con hielo. Entonces, va a ser exactamente la misma receta pasada, exactamente, solamente vamos a cambiar un ingrediente. Entonces, vamos a servir las 2 partes de tequila. Y un poquito más. Chuki. Y luego vamos a servir la parte de limón. Y este es el ingrediente que vamos a usar el día de hoy para romper todos los esquemas. Vamos a ver curazao azul, el licor más debatido en la historia de la coctelería. Así que lo vamos a usar para divertirnos en esta comunidad que estamos vacilando mucho. Así que vamos a usar 1 onza de Blue Curazao, riquísimo. Me extrae helado a la playa cada vez que utilizo Blue Curazao. Y por supuesto el almíbar, 1 oncita de almíbar. Entonces, como ustedes ven, lo único que está cambiando es que le estamos sustituyendo el licor de naranja clásico, o sea, sin color, por uno coloro, que es el Blue Curazao. ¿Sí? Eso es todo. Batimos. ¡Ah! Opa. Y entonces vamos a hacer la crusta. En la crusta también vamos a hacer una variación. Vamos a escurrir esto bien así. Vamos a hacer una pequeña variación, que es que en vez de decorar con sal, vamos a decorar con azúcar, ¿sí? El antónimo. Vamos a hacer igual el borde, tuki de limón, igual, que sirva como pegamento. Todo igual al anterior, ¿sí? Pero aquí me corrijo, hay 2 ingredientes que cambian. Es decir, cambia el licor de naranja por uno con color azul y cambia también en vez de sal, azúcar. Tuki. Haciendo así. Estaba como con la mano volteada, no sé qué pasaba. Estamos ready. Miren esto. ¿Estamos o no estamos ready? Y acá voy a decorar con un limón. No, así, piqui. Y vamos a también añadirle una cereza. Ah, cómo se ve bien, ¿ah? Y ahí entonces servimos. Díganme ustedes si esto es una gloria y no se quieren ir a una playa de México conmigo. A ver, ¿en qué playa nos vamos a ver ustedes y yo? A ver. Miren esto. ¡Oepa! Ahí va. ¿Qué tal, queridos aprendices? Díganme si esta margarita no provoca más que la otra. Díganme ustedes, díganme, carajo, díganme.
No los escucho. Sí, sería raro escucharlos, ¿no? Bueno, los quiero leer, mi gente. Bueno, esto ha sido todo por hoy, mi gente. Margarita Blue, Margarita Clásica. Espero que te haya gustado. Beso grande a mi gente de México. Beso grande a la gente que tengo en todo el mundo, los demás países. Los quiero muchísimo. Estoy muy feliz de todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el canal. Les mando un beso enorme. Chao. ¿Está grabando todavía, Joco? Vamos a aprovechar, mi gente. Postdata, si me estás grabando, Joco. Postdata, dale like a este video, no seas malo. Pégale un like. Dímelo.